y todas, bienvenidos al taller de modelado epidemiológico y predicción de brotes con ERE. Es un gusto estar aquí con ustedes en este espacio de aprendizaje y crecimiento profesional. Antes de comenzar, quiero agradecer al Colegio de Economistas y a todas las instituciones que avalan este taller, así como a nuestros aliados estratégicos, tanto nacionales como internacionales, quienes hacen posible este tipo de iniciativas. Este evento es organizado por CIPLATAM, un centro integral de formación profesional especializado en la capacitación continua de profesionales en distintos campos. Nos destacamos por nuestra enseñanza innovadora, nuestras metodologías actualizadas y alianzas estratégicas con instituciones de prestigio que respaldan nuestra oferta académica. Para quienes aún no nos conocen, en CIPLATAM tenemos la misión de ser la plataforma educativa que forma profesionales altamente competitivos en Latinoamérica, brindando carreras del futuro y herramientas clave para el éxito profesional. Nuestra visión es democratizar el acceso a una educación de calidad en toda la región con tan solo un clic, impulsando el desarrollo personal y profesional de miles de personas. Dentro de nuestros aliados tenemos a la Facultad de Ciencias Administrativas e Ingeniería Civil de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, al Centro Federado de la Facultad de Economía de la USAC, al Centro de Estudiantes de Ingeniería Económica y Estadística de la Universidad Nacional de Ingeniería, al Centro Federado de Estudiantes de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y como aliados internacionales contamos con la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Javier de Chuquisaca en Bolivia y IESEC en Perú. Ofrecemos los siguientes beneficios: sesiones en vivo con expertos en la materia, metodología Learning by Doing, aprendizaje práctico, acceso a eventos exclusivos con certificación avalada por colegios profesionales, networking con profesionales de toda Latinoamérica y descuentos exclusivos en programas de especialización. Contamos con alianzas especiales como el Colegio de Economistas del Cusco y el Colegio Profesional de Economistas de Santa Cruz. En Bolivia, gracias a estas alianzas podemos ofrecerles más oportunidades de formación y desarrollo. También los invitamos a explorar la página oficial, donde para iniciar abre tu navegador y escribe en el buscador CIFLATAM. Ingresa a la página oficial haciendo el clic en el primer enlace, ciflatam.com. Aquí encontrarás cursos de alto impacto en econometría, finanzas, inteligencia de negocios, ingeniería de datos, epidemiología, bioestadística. Ofrecemos cursos en vivo con clases en tiempo real, interacción directa con docentes expertos y sesiones 100% prácticas. Perfectos si te gusta aprender acompañado, resolver dudas al instante y mantenerte al día con contenidos actualizados. Y si prefieres aprender a tu propio ritmo, explora nuestros cursos grabados, con acceso ilimitado y materiales descargables. Si tienes dudas o necesitas ayuda, puedes comunicarte directamente con nuestros asesores desde el icono en WhatsApp en la web. Estaremos encantados de guiarte y ayudarte a elegir el curso ideal para ti. Y si ya tienes un curso favorito, puedes ir directamente a la sección tienda, hacer tu compra de manera rápida y segura y aprovechar los descuentos exclusivos que tenemos ahora mismo. Capacítate con nosotros, aprende con propósito y desarrolla tu futuro. También contamos con redes sociales para que estén al tanto de nuestras novedades, eventos y oportunidades de formación. Los invitamos a seguirnos en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn y nuestra página web www.ciflatam.com. También los invitamos a poder ver nuestro Linktree, donde van a encontrar información acerca de nuestros programas de especialización en investigación académica, estadística, bioestadística, economía y más. Dentro de los programas de especialización con los que contamos es ingeniería de datos e inteligencia artificial en la nube, el programa de metodología aplicada y herramientas IA para proyectos de investigación, tesis y consultoría profesional, el programa de alta especialización en finanzas, trading cuantitativo e inteligencia artificial para inversiones bursátiles, y nuestro programa análisis de datos, bioestadística y epidemiología aplicada con inteligencia artificial. Muy buenas noches a toda la comunidad de CIFLATAM. Mi nombre es Michelle, asesora comercial.
de Ciflatan. En esta oportunidad les quiero presentar un nuevo programa de alta especialización en análisis de datos, bioestadística y epidemiología aplicada. ¿Alguna vez se han preguntado si realmente se podrían prevenir los brotes de una enfermedad antes de que se convierta en un mayor problema? La respuesta está en que los datos saben interpretarlos, analizarlos y transformarlos en decisiones que pueden marcar la diferencia entre reaccionar tarde o prevenir a tiempo. En este programa aprenderás desde cero a interpretar tasas de incidencia, prevalencia y riesgos, analizar datos reales con RStudio y Python, crear visualizaciones y dashboard interactivo con Power BI, usar la inteligencia generativa como ChatGPT para automatizar, analizar y generar reportes, aplicar la bioestadística y la epidemiología en casos reales con la guía de expertos y materiales especializados. Iniciamos este 24 de agosto y atención a las 10 primeras personas que me escriban al link que estamos enviando en este momento en el chat del Zoom, les tenemos una gran promoción, que sería una promoción exclusiva y eso no es todo. Al finalizar, realizaremos un sorteo de una beca completa y 2 medias becas para este programa. Así que no se vayan y quédense hasta el final. Con esto damos por inicio a nuestro taller Modelado Epidemiológico y Predicción de Brotes con ERE. Para este taller tenemos al magíster Daniel Andrade. Daniel Aarón Andrade Mogrovejo, con una maestría en control de enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, posee sólida experiencia en investigación epidemiológica aplicada y análisis de datos en salud pública, habiendo participado en proyectos científicos de alto impacto sobre zoonosis, enfermedades infecciosas y seguridad alimentaria. Ha sido investigador y asistente de gestión de datos en instituciones como la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la FAO, así como especialista en desarrollo de proyectos de investigación en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Sin más, adelante, magíster. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Mm, Con el fin de dar inicio a esta presentación, como bien mencionaron, la presentación se va a centrar en lo que viene a ser el modelado epidemiológico para la predicción de brotes. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí se puede ver, ¿no? Sí se puede ver, docente. Listo, muchas gracias. Bueno, para iniciar este tema, yo considero al menos esencial iniciar con los objetivos tras esta presentación, ¿no? Primero, el primer objetivo que yo espero tras esta presentación para ustedes es entender la lógica detrás de los modelos epidemiológicos, ¿no? En otras palabras, no ser autómatas que simplemente escribamos código, sino usar nuestro criterio como personal de salud para poder diseñar estos modelos y poder obtener resultados fehacientes, resultados confiables. Luego, posteriormente, vamos a explorar dentro de los modelos el modelo clásico, el modelo SIR, ¿no? Que pues, vamos a ir viendo de qué va durante la presentación. Luego, utilizando este mismo modelo, vamos a simular un brote usando la plataforma de R a través de RStudio y finalmente interpretaremos los resultados y las limitaciones de dicho modelo. Entonces, dando inicio a esta presentación, comenzamos con la introducción al modelado epidemiológico. ¿Qué es el modelado epidemiológico? Viene a ser una herramienta derivada de la rama de la epidemiología matemática que nos va a permitir plasmar la transmisión de una enfermedad, o sea, su dinámica, a través del tiempo y del espacio, ¿no? Esto es principalmente utilizado en las enfermedades infecciosas debido a la gran y amplia diversidad de transmisión que existe entre los diferentes patógenos. Y los principales usos que se le puede dar vienen a ser, en primer lugar, entender la dinámica de la transmisión de una enfermedad, evaluar su impacto
y finalmente evaluar intervenciones para el control de esta enfermedad. Y para ello nosotros tenemos que entender cómo es que funcionan las enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque nos van a servir de información vital para que nosotros podamos armar el modelo para poder simular el brote y poder hacer estrategias de control en función a su dinámica en transmisión. Entonces, dentro de esta clasificación funcional, tenemos en primer lugar a las infecciones persistentes, que vienen a ser infecciones crónicas que al final de cuentas no van a poder ser eliminadas por la respuesta inmune, tales como la infección por VIH, la tuberculosis o el herpes. Por otro lado, tenemos las infecciones agudas, en los cuales se caracterizan por una infección transitoria por la cual va a seguir la eliminación del patógeno a través de la respuesta inmune de nuestro organismo. Entonces, dentro de esta clasificación de infecciones agudas tenemos dos escenarios. Las infecciones que derivan en una inmunidad permanente, como es el sarampión o la rubiola, o las que derivan en una inmunidad transitoria o nula, como la influenza, gonorrea o malaria. ¿Por qué es importante saber clasificar en función de la capacidad de la infección, ya sea si es una infección persistente o aguda? Es porque a través de ello nosotros vamos a tener un mejor entendimiento de la dinámica de la transmisión de esta enfermedad. En otras palabras, vamos a saber que las infecciones persistentes se van a acumular en grupos etarios mayores y van a tener dos escenarios. Un escenario donde va a haber una población susceptible y que van a posteriormente a ser infectados. Otro escenario que tenemos es que las infecciones agudas que derivan en inmunidad permanente van a ser predominantemente en niños, debido a que en la etapa, mientras va aumentando los grupos etarios, se va acabando la población susceptible, debido a que fueron expuestos a la enfermedad, ¿no? Previamente. Y esto deriva ya no solo en una población susceptible que pasa infectado, sino en una población que pasa de estar infectado a recuperarse de la enfermedad. Y también lo que nosotros tenemos, el último escenario, son las infecciones agudas con inmunidad transitoria que no se suelen concentrar en algún grupo etario, permanecen de forma, digamos, equitativamente distribuida, pero no se acumulan, por ejemplo, en los niños o en población adulto mayor, ¿no? Sino que vamos a pasar de susceptible a infectados a recuperarnos, a nuevamente perder la inmunidad y volver al estado de susceptible, ¿no? Como un círculo vicioso en este caso, como hemos visto ahora que tenemos a corto plazo lo que ha sido la pandemia de COVID-19, ¿no? Tenemos que estar inmunizándonos nosotros constantemente para evitar la infección, dado que somos susceptibles en caso no nos inmunicemos. Y por otro lado, las que no generan inmunidad para que nos podamos proteger, al menos por un tiempo, de esta infección, es que somos susceptibles, pasamos a ser infectados y nuevamente, apenas termina la infección, volvemos a ser susceptibles, ¿no? Esto es importante porque vamos a ver una clase de modelos epidemiológicos que se van a basar en estas clasificaciones. También es necesario que nosotros podamos entender los patrones de la endemicidad de una enfermedad. Cómo es que una enfermedad llega a establecerse dentro de una comunidad, ¿no? En otras palabras, cómo es que llega a ser endémico dentro de una comunidad. Y esto va a depender de dos puntos críticos, ¿no? Una enfermedad puede estar presente dentro de la comunidad, obviamente, dentro de este curso del círculo vicioso, ¿no? De susceptibles, infectados, me recupero, pierdo la inmunidad y vuelvo a ser susceptible.
Pero hay dos factores donde se produce un cuello de botella, ¿no? El primer punto crítico que impide que una enfermedad se establezca dentro de una comunidad de forma persistente, de forma permanente, es primero si es que este agente tiene una transmisibilidad insuficiente, ¿no? Que viene a ser, voy a poner acá el láser, que viene a ser el punto del paso de entre susceptible a infectado, ¿no? En otras palabras, tengo una gran cantidad de susceptibles, pero como la enfermedad no se transmite de forma rápida, solo unos cuantos llegan a ser infectados, ¿no? Y de esta manera, los infectados se llegan a recuperar y nos quedamos sin infectados, ¿no? Dado a que ya no hay personas que puedan transmitir la enfermedad a los susceptibles y nuevamente puedan quedar infectados. Esto es un ejemplo en la zoonosis, ¿no? Donde usualmente la transmisión de la enfermedad se da por un reservorio animal y no tanto, digo no tanto porque sí es posible que se dé la transmisión de persona a persona, ¿no? Pero la transmisión de persona en persona no es suficiente como para mantenerla de forma persistente dentro de la comunidad. En otras palabras, tiene un número reproductivo básico menor a uno. Para quienes no les es familiar el término del número reproductivo básico, la tasa reproductiva básica, viene a ser el número de casos secundarios que produce un infectado, un caso primario, durante el transcurso de su enfermedad, ¿no? Si la persona, si un infectado, tras el transcurso de su enfermedad, produce menos de una infección, en otras palabras, imaginen que 10 infectados solo producen 5, ¿no? Entonces nos derivamos en el cese de los infectados, en una caída de la infección, ¿no? Esto es con respecto al primer cuello de botella. El segundo viene a ser cuando la enfermedad es altamente transmisible, en otras palabras, esa tasa de reproductiva base es mayor de uno, o sea que el infectado durante el transcurso de enfermedad puede producir 2, 3, 5 casos más adicionales. Sin embargo, a pesar de tener el buen bagaje de infectados, ¿no? Se puede dar el caso de que la enfermedad sea muy letal. Si bien tengo una gran cantidad de infectados, la mayoría se va a ir no a los recuperados y posteriormente a ser susceptibles, sino van a salir directamente de los infectados y salen de la población por la muerte derivada por la enfermedad. Y esto genera que no lleguen los recuperados suficientes para nuevamente ser susceptibles y puedan infectarse nuevamente, ¿no? El otro caso es cuando esta infección produce una inmunidad permanente, ¿no? Y por ello es que, si bien se transmite rápido la enfermedad, los recuperados no llegan a pasar nuevamente a ser susceptibles. Y esto, como un ejemplo, viene a ser en el caso de sarampión, ¿no? Para el caso de que genere inmunidad permanente, sobre todo en comunidades reducidas, con una población que está por debajo del punto crítico dar una, para que se pueda dar una retribución de susceptibles, una renovación de población susceptibles a través de los nuevos nacimientos también. Por otro lado, infecciones muy letales. Tenemos un caso más yendo un poco para la salud animal, el moquillo focino que afecta a población de focas, que se caracteriza por ser muy letal y por ende aparece un brote donde existe una gran cantidad de infectados, pero no dura más allá de 3 meses, 4 meses, como fue en el caso en Europa, que se dieron dos brotes en el 88 y en el 2002. Entonces, tenemos que entender que cuando la epidemia sucede demasiado rápido, no es posible el reclutamiento de los nuevos susceptibles, también como en el caso de sarampión, ¿no?
Entonces, el sarampión tiene un número reproductivo base, usualmente de 5 o entre 6 también, ¿no? Y por ende, al infectarse tan rápido y al generar inmunidad permanente, esto no tiene la oportunidad de que hayan nuevos susceptibles para que los infectados puedan nuevamente entrar en contacto con ellos, ¿no? Y cuando sucede una epidemia de forma brusca, de forma rápida, que no es posible encontrar esa nueva renovación de población susceptible, hablamos de una epidemia cerrada. Que eso lo vamos a ver a continuación con el ejemplo, ¿no? De la simulación del brote. Luego de haber entendido un poco sobre la dinámica de la transmisión de las enfermedades infecciosas, nosotros podemos entender ya qué tipos de modelo existen, ¿no? Qué tipos de modelo para simular estos brotes. Y existen diferentes clasificaciones. La primera de ellas en función de cómo es que nosotros conseguimos la variabilidad, ¿no? Para ello, existen los modelos determinísticos, en primer lugar, ¿no? Donde están los modelos compartimentales, donde vamos a hacer más hincapié debido a que son los modelos más usados, ¿no? Y con los que uno inicia en el modelado matemático, en el modelado epidemiológico, donde nosotros, nuestros parámetros, los vamos a tener en un punto fijo, en un valor fijo. Por ejemplo, que la probabilidad de infección de mi enfermedad que quiero modelar la fije en 40% tras un contacto con una persona infectada. Pero esto no se suele dar en la realidad porque sabemos también que la probabilidad de infección puede depender de la carga de viral que tenga uno, o la carga del patógeno que tenga el infectado, ¿no? O también del sistema inmune y también del sistema inmune del susceptible para que pueda desarrollar la enfermedad. Entonces, existe otro tipo que son los estocásticos, donde, en este caso, tomando el mismo ejemplo de la probabilidad de infección, sigue una distribución de datos, ¿no? En otras palabras, una persona puede tener una probabilidad de infección, digamos, del 60%, pero la mayoría se puede acumular entre el 20 y el 40% de probabilidad de infectarse, ¿no? Y al momento de simular nuestro brote, van de forma aleatoria cogiendo una probabilidad de infección para cada uno de los participantes que se encuentren siendo simulados dentro de nuestro modelo. Esto es con respecto a la variabilidad. Luego también existe clasificación con respecto al tiempo. Tenemos modelos de intervalos continuos, en otras palabras, que vamos a tener la simulación de los casos, ¿no? En función, sin ningún punto de discontinuidad. Y también vamos a tener intervalos discretos donde vamos a obtener el número de casos por cada punto dentro del tiempo, ¿no? Luego, en función del espacio, tenemos modelos no espaciales y espaciales. Modelos no espaciales como los compartimentales que vamos a ver ahora, ¿no? Y los modelos espaciales que ya vienen a ser los que emplean la distribución geográfica de la población para poder simular la transmisión de una enfermedad. En esta clasificación se encuentran los modelos basados en agentes, que tómenlo como si fuera un videojuego en el cual nosotros vamos, como vemos en la imagen, nosotros podemos observar qué es lo que hace cada individuo que nosotros simulamos. Y finalmente, en función de la población, ¿no? Los modelos pueden considerar una mezcla homogénea entre los individuos, en otras palabras, que un individuo tenga la posibilidad de entrar en contacto con cualquier individuo dentro de toda nuestra población, ¿no? Mientras que la mezcla heterogénea considera, es un poco más realista obviamente, que individuos más próximos van a tener mayor probabilidad de entrar en contacto. Entonces,
¿Cómo escogemos qué tipo de modelos utilizar? En primer lugar, tenemos que centrarnos en el propósito del estudio. Si yo quiero saber cuál es la distribución geográfica de una enfermedad, yo no voy a optar por un modelo no espacial, ¿no? Yo voy a optar por un modelo espacial para poder conocer cómo es que se transmite la enfermedad dentro de la localidad que yo estoy estudiando, ¿no? También el nivel de conocimiento de la epidemiología de la enfermedad. Si yo no tengo los valores importantes como la probabilidad de la transmisión de la enfermedad entre pobladores cercanos y pobladores lejanos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que entren en contacto para que se pueda dar la transmisión? Yo no puedo optar por una mezcla heterogénea. Me quedo simplemente con un valor fijo para un valor homogéneo para los contactos y hago un modelo que considero una mezcla homogénea de los individuos. También lo que importa bastante son la cantidad y la calidad de los datos disponibles para que nosotros podamos simular esta enfermedad, ¿no? Y finalmente, la experiencia de los modeladores. Hay modelos simples que van luego complejizándose más, como vamos a ver en los casos de los compartimentales, y modelos ya netamente complejos que son los relacionados con la toma de decisiones y también como el modelo basado en agentes que simula a gran escala, ¿no? Cómo se da la transmisión. Entonces, aquí para fines de este taller y para fines de asegurar de que se llegue al menos con las bases claras, vamos a ahondar un poco más en los modelos compartimentales. ¿Qué son los modelos compartimentales? Son modelos que van a considerar que la población que yo voy a estudiar se divide en compartimientos. Y estos compartimientos vienen a ser los que les he presentado al momento de hablar de la clasificación funcional de una enfermedad, ¿no? El compartimiento susceptible, el compartimiento de infectados, ¿no? En este caso, este es un modelo sencillo, ¿no? En el cual, como bien recordaremos, hace más referencia a las enfermedades crónicas, a las enfermedades persistentes, que vienen a ser como la infección por VIH, la infección por tuberculosis, ¿no? En el cual uno va a pasar de susceptible a infectado. Y esto es lo que también caracteriza a los modelos compartimentales. Los individuos van a ser transferidos de un compartimento a otro según cómo es que sea la dinámica de la enfermedad, ¿no? Puedo estar un tiempo susceptible y luego, en función de qué tan rápido se transmita y la cantidad de infectados, yo me voy a infectar y voy a pasar al compartimiento de infectados, ¿no? Y finalmente, el número de compartimientos depende de la clasificación funcional de la enfermedad, como bien hemos hablado, ¿no? Entonces, dentro de estos modelos, tenemos el modelo más sencillo, que es el modelo SI, debido a las siglas de los compartimientos. Recuerden, los modelos compartimentales van a recibir sus nombres en función de la cantidad de compartimientos y la conexión entre estos compartimientos. Entonces, tenemos el modelo SI, que solo considera susceptibilidad e infección. Luego tenemos el modelo SIR, que es el que va a considerar que los infectados sí se van a recuperar y van a generar inmunidad permanente. Luego tenemos el modelo SIRS, donde no solo se van a recuperar y van a generar inmunidad, sino que van a perder con el tiempo esta inmunidad y van a pasar a nuevamente ser susceptibles. Por eso es que tiene la S al final, ¿no? Luego tenemos el modelo CIS, que vienen a ser los que no generan inmunidad, o sea, que van a ser susceptibles, se van a infectar y apenas pase la enfermedad, vuelven a ser susceptibles. Y también, ¿no? Para añadir y dejar claro que pueden existir más compartimientos, es el modelo SAIR, que viene a ser el modelo SIR solamente considerando que hay un tiempo en el que yo estuve en contacto con el infectado,
pero no he desarrollado la enfermedad y por ende no, o bueno, no me he infectado como tal y por ende no puedo transmitir la enfermedad, ¿no? Y de acá se puede derivar también el modelo 6. Este compartimento de expuestos puede ingresar a cualquiera de estos modelos si es que nosotros lo requerimos y por ende va a cambiar el nombre de nuestro modelo en función, ¿no? A donde ingresemos la casilla de expuestos. Una vez teniendo claro los modelos compartimentales, vamos a ahondar en el primer modelo compartimental que fue desarrollado, que viene a ser el modelo SIR. El modelo SIR fue creado por el epidemiólogo McKendrick y el bioquímico Kermack en 1929, siempre para quien le interese, ¿no? Con el objetivo de entender mejor la dinámica de una enfermedad infecciosa dentro de una población susceptible, ¿no? Y de esta manera, esta es la representación un poco más completa del modelo, es que los susceptibles van a tener una renovación, ¿no? O un ingreso de nuevos individuos a través de los nacimientos, pero van a tener este compartimento de susceptibles, va a presentar dos formas en las cuales los individuos pueden salir de ese compartimento. Una es a través de las defunciones y otra a través de la infección. Luego, tenemos el compartimento de infectados que, como bien mencioné, va a alimentarse de los nuevos infectados que salgan de los susceptibles, pero va a perder individuos a través de las defunciones, al igual que el compartimiento anterior, o también de la recuperación de los participantes en el tiempo, ¿no? Y finalmente tenemos el compartimiento de los recuperados, que va a recibir nuevos individuos de los que se recuperen de los infectados, pero van a tener solamente pérdidas de las defunciones que se generen dentro de ese periodo de tiempo que estamos evaluando. Entonces, ¿cómo es que llegan a definir cómo se da esa variación? ¿Cómo es que dentro de un periodo de tiempo un susceptible va a pasar infectado? ¿Cuántos van a pasar a recuperados? Y esto lo logran a través de definir ecuaciones diferenciales ordinarias. Y el nombre puede parecer un poco estremecedor, sin embargo, tenemos que tener en claro que las ecuaciones diferenciales lo único que me va a definir es, en este caso de los modelos, cuál va a ser la variación del número de susceptibles, pongámosle, de la semana 0, ¿no? A la semana 1 de mi brote. Igual también con el compartimiento de infectados. ¿Cuál va a ser la variación entre la semana 0 a la semana 1? ¿No? De la cantidad de infectados dentro de mi población, dentro de mi modelo. Y finalmente, de igual manera, ¿cuál va a ser la variación entre la semana 1 y la semana 0 y la semana 1 del número de recuperados dentro de la población? Y para poder entender mejor estas ecuaciones diferenciales, es pertinente saber cuál es el sentido de todos estos parámetros, todas estas cantidades que estamos presentando, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos este tipo de ecuaciones? Tenemos que primero saber lo que definen, ¿no? Como les expliqué, la ecuación diferencial define cuál va a ser la variación, sea aumento o disminución de la población dentro de cada compartimiento, ¿no? Depende de la ecuación que yo esté viendo. Den el siguiente periodo de tiempo, que pueden ser semanas, meses, años, según como yo haya definido la unidad de tiempo dentro de mi modelo. Y entonces, cada ecuación va a tener dos elementos principales, dos componentes principales que van a ser cuántas personas nuevas están entrando al compartimiento
y cuántas personas están saliendo de ese compartimiento, ¿no? Entonces, para el caso de la ecuación 1, que viene a ser la ecuación diferencial para los susceptibles, ¿cómo yo voy a saber la variación en la siguiente unidad de tiempo, en la siguiente semana, mes o año? Primero, tengo que saber cómo es que están entrando los nuevos individuos. Y esto lo sabemos por la cantidad de nacimientos. Este mu que observamos aquí tiene doble significado y esto lo vamos a afianzar mejor con las asunciones del modelo, que viene a ser que el modelo SIR y todos los modelos compartimentales em, asumen una tasa de natalidad del valor mu, pero que es igual a la tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, la cantidad de nacimientos se define por el número total de mis individuos multiplicado por la tasa de natalidad. A través de esa multiplicación dentro de esta ecuación, nosotros vamos a saber cuántos nuevos individuos están ingresando. Y luego tenemos que saber cuántos salen, ¿no? Por eso es que tenemos que tomar bien en cuenta las flechas dentro de este modelo, ¿no? Los que entran vienen a ser los que van a apuntar hacia el compartimiento y los que salen van a ser, valga la redundancia, los que salgan del compartimento, ¿no? Y tenemos, por otro lado, primero, los que salen van a ser los que mueran durante el periodo, la unidad de tiempo que yo esté evaluando. ¿Y cómo calculo esto? Recuerden, el mu es tanto la tasa de natalidad como la de mortalidad, ¿no? Entonces, la multiplicación con la población susceptible me va a dar cuántos susceptibles van a fallecer en el periodo de tiempo, en la unidad de tiempo que yo estoy evaluando, ¿no? Esta es la primera fuga dentro de este compartimiento, pero tenemos una segunda, que viene a ser la cantidad de nuevos infectados. ¿Cómo se estima? Tenemos el parámetro beta, ¿no? Que va a ser la tasa de contacto multiplicado por la probabilidad de infectarse tras el contacto, ¿no? En otras palabras, el número de contactos producido que va a producir infecciones, ¿no? Esto se multiplica por la población infectada, ¿no? En otras palabras, vamos a saber cuántos contactos infectivos van a haber tras el periodo de tiempo, ¿no? Solo multiplicando el beta con el i. Y esto lo, lo multiplicamos por la proporción de susceptibles que hay en mi población. De esta manera, con toda esta multiplicación, yo sé cuántos contactos infectivos han dado las personas infectadas a personas susceptibles, ¿no? Y obviamente, si es un contacto infectivo, ese contacto va a producir infección. Y de esta manera, yo tengo la cantidad de nuevos infectados. Este es el componente más complejo, digámoslo así, para poder entender, pero si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerla en cualquier momento, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, esto es para el primer compartimento, ¿no? El susceptible. Entonces, entendiendo cómo es que va a variar ese compartimento, pasamos al siguiente, que vienen a ser el compartimiento de los infectados. Y tenemos que recordar de nuevo, ¿no? ¿Quiénes entran, quiénes salen? Entonces, quienes entran, como vimos en la ecuación anterior, van a ser los que salgan de los susceptibles. En otras palabras, los nuevos infectados que ya vimos, ¿no? Que es la cantidad de contactos infectivos que van a dar los infectados a los susceptibles, ¿no? Y esto
también tenemos que evaluar quiénes salen, ¿no? Y de quiénes salen, entonces, de los infectados, en primer lugar, las defunciones, ¿no? Que va a ser la tasa de mortalidad, el MU, multiplicado por la población infectada, que viene a ser el I, ¿no? Pero además, a ellos se suman los que se van a recuperar. Y ahí entramos al siguiente parámetro, que es el gamma, ¿no? Que viene a ser la tasa de recuperación multiplicado por la población infectada. De esta manera, yo ya sé cuántos entran y también cuántos salen y por ende sé en cuánto va a variar esa población en el siguiente periodo de tiempo. Y finalmente tenemos la de los recuperados, que ya viene a ser una ecuación más sencilla, debido a que en este caso solo estamos considerando que los recuperados van a generar inmunidad permanente y no van a ser nuevamente susceptibles. Entonces, quienes entran van a ser la cantidad de los nuevos recuperados, en otras palabras, los que salieron del compartimento de los infectados, y esto lo obtengo nuevamente de la tasa de recuperación, o sea, el gamma, multiplicado por la población infectada, o sea, el I. Y esto yo lo multiplico, o bueno, lo resto por los que salen del compartimento. En este caso, la cantidad de defunciones solamente, que viene a ser la tasa de mortalidad mu por la población recuperada. Y de esta manera ya sabemos cómo interpretar cada una de las ecuaciones y vemos que tiene bastante sentido una vez que nosotros escudriñamos un poco en el significado de ellas. Y de esta manera nosotros ya podemos inferir en cuáles son las asunciones de este modelo. Los supuestos o asunciones del modelo, en primer lugar, que la población de tamaño n, ¿no? N es la población total, tiene una tasa de mortalidad y de natalidad mu. ¿Y esto qué quiere decir? Que mi población se va a mantener constante durante todo el periodo en el cual yo simule la transmisión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque van a morir la misma cantidad de personas de las cuales van a entrar a través de los nacimientos, ¿no? Y con esto nosotros podemos también inferir que la suma de los tres compartimientos siempre me va a dar la cantidad del tamaño total de la población, o sea, el n. El otro supuesto viene a ser que la infección solo causa enfermedad, más no mortalidad. Entonces, nosotros lo que definimos es que no existe mortalidad inducida por infección, lo que nosotros podemos inferir a través de que mantenemos el mismo parámetro en los susceptibles, ¿no? La misma tasa de mortalidad, tanto en susceptibles como infectados y como en recuperados, ¿no? En otras palabras, la infección no incrementa la probabilidad de morir. También, otro supuesto de este modelo que podemos inferir es que los nuevos nacimientos ingresan directamente a la población susceptible. En otras palabras, la asunción de que no existe inmunidad maternal para este modelo SIR. Otro supuesto viene a ser que la transmisión se controla a través de la tasa de contacto, o bueno, del término, ese componente de contacto. En otras palabras, los contactos infectivos que se van a dar en la población susceptible, que es el beta multiplicado por el I multiplicado por el S sobre N. ¿Y esto qué quiere decir? Que los infectados se encuentran independientemente y aleatoriamente mezclándose con los susceptibles y con los otros individuos, también con los recuperados. No hay que olvidarlo. También lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que al tener un solo parámetro beta, ¿no? Un solo parámetro de tasa de contacto, es que la probabilidad de recuperarse o de morir no va a variar
durante el curso de la infección. Lo que estábamos hablando de que se mantiene la misma tasa de mortalidad en los tres compartimentos y que mantenemos fijo también el parámetro gamma de la recuperación. Luego, ahí está. Luego tenemos de que los individuos infectados se mueven directamente a la población infectada y permanecen un periodo de 1 sobre gamma, ¿no? La tasa de contacto, o bueno, la tasa de recuperación, en otras palabras, gamma, viene a ser la inversa del tiempo de recuperación. En otras palabras, si yo quiero saber cuál es el tiempo de recuperación de mi modelo, simplemente divido 1 sobre gamma, ¿no? Y que los infectados, que los susceptibles que hayan entrado en contacto con los infectados, ¿no?, de frente pasen a al compartimiento de los infectados, quiere decir de que no se considera un periodo de incubación. Y finalmente, que los individuos recuperados mantienen inmunidad de por vida para las siguientes infecciones. Esto lo podemos inferir como sabiendo de que no hay una conexión entre los recuperados y susceptibles. En otras palabras, te recuperas de la enfermedad, quedas inmune de por vida, no vuelves a ese compartimiento. Estos son los supuestos del modelo SIR y los podemos inferir en función también de los otros modelos más complejos, siempre y cuando tomando la base teórica del modelo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la integración numérica del modelo SIR en R. Me pueden preguntar, Daniel, me voy a demorar una vida en simular 52 semanas, en otras palabras, un año, ¿no?, en un brote, usando las ecuaciones diferenciales. Entonces, para esto es que nosotros tenemos nuestro programa estadístico que viene a ser el R, ¿no?, para poder nosotros realizar la metodología de la integración numérica, ¿no? La integración numérica de ecuaciones diferenciales nos va a permitir predecir las cantidades de mi modelo a través del tiempo, para este caso, ¿no?, de los brotes. En otras palabras, voy a predecir la integración numérica de ecuaciones diferenciales susceptibles, nos va a permitir predecir y la cantidad de recuperados, las cantidades a través de mi modelo, todo el periodo de tiempo, para este caso, yo evalúe. En otras palabras, voy a predecir la integración numérica de ecuaciones diferenciales susceptibles. Nos va a permitir, de esta manera se derivan las recuperadas, las cantidades a través de mi modelo, todo el periodo de tiempo, para este caso, yo evalúe. En otras palabras, voy a predecir la integración numérica de ecuaciones diferenciales susceptibles. De esta manera se derivan las recuperadas, las cantidades a través de mi modelo, todo el periodo de tiempo, para este caso, yo evalúe. En otras palabras, voy a predecir la integración numérica de ecuaciones diferenciales susceptibles. De esta manera se derivan las recuperadas, las cantidades a través de mi modelo, todo el periodo de tiempo, para este caso, yo evalúe. En este caso, voy a predecir la integración numérica de ecuaciones diferenciales susceptibles. De esta manera se derivan las recuperadas, las cantidades a través de mi modelo, todo el periodo de tiempo, para este caso, yo evalúe. En este caso, voy a predecir la integración numérica de ecuaciones diferenciales susceptibles. De esta manera se derivan las recuperadas, las cantidades antes de ese modelo, todo el periodo de tiempo, para este caso, yo evalúe. En este caso, voy a predecir la integración numérica de ecuaciones susceptibles. De esta manera se derivan las recuperadas, las cantidades antes de ese modelo, todo el periodo de tiempo, para este caso, yo evalúe. En este caso, voy a predecir la integración numérica de ecuaciones susceptibles. De esta manera se derivan las recuperadas, las cantidades
de nacimientos, mortalidad,
multiplicados por el tamaño total de la población menos los susceptibles. Y esto totalmente se resta por el componente de la nacimientos, transmisión de la mortalidad, enfermedad, ¿no? que viene a Multiplicados ser el beta por multiplicado el por el tamaño S total de o la por el I, población menos y los esto se susceptibles. divide por sobre Y el N. esto totalmente se resta por el Luego, la componente ecuación de diferencial la de transmisión de los mortalidad, infectados, ¿no? multiplicados Que viene a ser el el mismo beta componente de por transmisión el del tamaño tamaño S total de o la por el I, población menos y los esto se susceptibles. divide La por tasa sobre de esto, mortalidad totalmente y la tasa de recuperación de los infectados, ¿no? En otras palabras, los mismos componentes que estamos viendo en las ecuaciones. Luego, finalmente, ya tenemos la ecuación diferencial de los recuperados, que vendría a ser la tasa de recuperación por los infectados, en otras palabras, cuántos nuevos recuperados voy a tener, menos la tasa de mortalidad multiplicado por los recuperados, ¿no? ¿Cuántos recuperados van a fallecer en ese periodo de tiempo? Y finalmente, el resultado de esas ecuaciones, yo voy a indicarle que lo guarde dentro de este valor, ¿no? Del valor rest. Y finalmente, yo le voy a decir que como resultado de esta función, me bote solamente el valor de los susceptibles, los infectados y los recuperados, ¿no? El valor de la ecuación diferencial. Solamente ese va a ser el resultado. Entonces, vamos a pasar al R. Y en el R, aquí yo les estoy dejando este documento, ¿no? El cual ya tiene también especificado cuáles son los pasos, qué se está haciendo dentro de cada uno de los códigos, ¿no? Para que ustedes puedan repasarlo a más a fondo también, ¿no? Para este caso también incluso les estoy dejando cómo hacer los gráficos de forma sencilla y también un gráfico un poco más elaborado para que ustedes puedan incluso también recrearlo, ¿no? Entonces, en R, para quien no le es familiar, contamos con 4 paneles, ¿no? El panel de los scripts, en otras palabras, el panel de los documentos de texto, donde yo voy a escribir mi código para poder guardarlo y usarlo posteriormente. El panel de la consola, que es el panel donde R va a hacer todos los cálculos y donde me va a presentar los resultados. También tenemos el panel que estos son paneles múltiples, pero aquí lo vamos a dejar para fines de este taller, el panel del environment o el panel del ambiente, que es donde R va a almacenar los, los objetos o las cadenas de texto a las cuales yo les asigne valores. Pueden ser funciones, conjuntos de datos, que ahora vamos a ver. Y finalmente, el multipanel de los archivos, donde yo voy a encontrar los documentos de mi interés para cargar en el R, ¿no? El documento de la pestaña de plots, que es donde se van a generar los gráficos en R, la, la pestaña de paquetes, que como bien les mencioné, los paquetes son conjuntos de funciones diseñados para un solo fin que yo instalo en el R, ¿no? Los paquetes que yo quiera activar al momento de hacer mi simulación, y panel de ayuda y panel de visor y presentación, ¿no? Más que nada para quien no esté familiarizado en R en estos momentos. Entonces, yo aquí les he dejado, primero que nada, cuando nosotros iniciamos codificar en R, nosotros lo que hacemos es activar los paquetes que vamos a utilizar para para el código que yo esté desarrollando en estos momentos, ¿no? Y en este caso, yo he hecho aquí una función condicional que lo que va a hacer cuando ustedes lo corran en sus computadoras, primero va a revisar si es que el paquete se encuentra instalado, ¿no? Y en caso no se encuentre instalado, lo que va a ser instalarlo y posteriormente activarlo, ¿no?
Pero en caso ya se encuentre instalado, lo que va a hacer es simplemente activarlo, ¿no? Para que ustedes simplemente corran el código y puedan replicar lo más pronto los resultados que vamos a ver acá, ¿no? Primero, el paquete de solve, que como bien les mencioné, es el que me va a permitir hacer la integración numérica de las ecuaciones diferenciales. Y luego, el paquete tidyverse, que es un complejo, digamos, de paquetes que nos va a permitir manejar los datos. Y que esto podemos verlo ya en el inicio del curso, en los primeros módulos, ¿no? Cómo utilizar el paquete tidyverse en R. Entonces, lo que voy a hacer va a ser correr el paquete. En este caso, como yo lo tengo instalado, simplemente lo va a activar. Igual el paquete tidyverse. Entonces, una vez que yo ya he cargado los paquetes, lo que me queda es realizar la codificación, ¿no? En este caso, me confirman si pueden ver el código o si se ve muy pequeño, por favor, para aumentar la letra. ¿Se puede observar el código? Creo que les han desactivado los micrófonos, si mal no recuerdo. Pero bueno, en este caso yo he aumentado la letra. Ustedes pueden editarla como ustedes deseen, ¿no? Para su comodidad. Entonces, lo que hacemos aquí, en esta parte, es lo que les mencioné, ¿no? Hacer la función del modelo SIR como tal. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es lo que les comenté. Primero, cuando yo creo una función en R, le tengo que dar un nombre a la función para que R lo reconozca luego. En este caso, le estoy poniendo SIR por el nombre del modelo y mod de modelo, ¿no? Acá especifico los argumentos de la función y, como les expliqué, defino los compartimentos, defino lo que son los parámetros y las ecuaciones diferenciales. Entonces, este es lo único que ya va a estar cargado, debido a que para no extender mucho el taller. Entonces, lo que hago es simplemente correr esta función y vemos primero que en la consola se ha ejecutado la función, acá abajo, y que también mi environment ya tiene almacenado un objeto. Objeto viene a ser el término general para todo lo que yo almacene en una cadena de caracteres, ¿no? Como esta función. Entonces, ya cargué la función. ¿Cuál es el siguiente paso que sigue? Es establecer los puntos en el tiempo sobre el cual funcionará el sistema. En otras palabras, le voy a dar una cadena de números sobre el cual quiero que haga la predicción del número de individuos dentro de cada compartimiento, ¿no? Para motivos de este ejemplo, vamos a considerar 26 semanas, en otras palabras, medio año. Vamos a considerar una unidad de tiempo en semanas. Esto tenemos que tenerlo bien en cuenta porque los parámetros, la tasa de contacto, la tasa de mortalidad, nacimientos y también la tasa de recuperación, tenemos que considerar que se va a medir en semanas. Entonces, vamos a crear una secuencia en R, ¿no? Donde vamos a hacer del intervalo del 0 al 26, pero con saltos de un decimal, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita. Acá vamos a crear el objeto times, que va a ser la secuencia. Para crear secuencias en R, utilizo la función sec, y como argumentos lo que me pide es el inicio de la secuencia, el final de la secuencia y finalmente el intervalo por el cual va a generar esa secuencia. En este caso, podemos colocar 0.1 o un décimo. Entonces, al ejecutar esta función, nosotros vemos acá que nuevamente se ha integrado un objeto más dentro de nuestro environment, y acá nosotros podemos corroborar llamando al objeto dentro de la consola
que efectivamente, ¿no? Me ha creado la secuencia sobre la cual va a predecir los compartimentos. En otras palabras, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a decirle a R, el compartimento cero van a ser los valores iniciales, pero el R va a hacer las ecuaciones diferenciales para predecir los compartimientos en el tiempo 0.1, 0.2, 3 y así hasta llegar al 26, ¿no? En ese caso, una vez que nosotros hemos definido los puntos dentro del tiempo sobre el cual van a hacer el modelamiento, lo que sigue luego es proveer los valores de los parámetros, ¿no? Y en este caso, nosotros para este ejemplo vamos a considerar una epidemia cerrada. En otras palabras, mi población no va a variar, no va a haber nacimientos, no van a haber muertes y por ende solo voy a tener con los participantes con los que inicio, ¿no? Y para hacerlo más didáctico, en este caso, para que se aplique a todos los escenarios, vamos a considerar un tamaño total de población de 1, como considerando que estamos hablando del 100% de la población. También, para fines de este ejemplo, consideraremos una tasa de contacto, o en otras palabras, el parámetro beta de 2, y un periodo de recuperación de 2 semanas. En otras palabras, 1 sobre gamma va a equivaler a 2 semanas. Y por ende, haciendo una simple ecuación simple, derivamos en que gamma va a valer 1/2. Entonces, vamos a proveer los, los parámetros. Vamos a crear el objeto parms y con la función C yo voy a crear conjuntos de datos, ¿no? Individuales como tal. Entonces, primero yo le voy a asignar el nombre. Tenemos primero el parámetro beta, que va a ser igual a, como mencionamos, 2. Luego el parámetro mu, que va a ser igual, el parámetro mu hemos considerado 0, porque no van a haber nacimientos ni defunciones a través del tiempo. Luego tenemos el parámetro gamma, que estamos considerando que es 1/2, y finalmente el n, que va a ser igual a 1. Tenemos esta función, corremos el código y vemos nuevamente nuestro environment va creciendo, ¿no? Hemos incrementado un objeto más y para asegurarme de que se haya guardado correctamente, lo escribo en la consola para que me muestre el contenido, ¿no? Y aquí está, estos van a ser mis parámetros, ¿no? Para poder simular el modelo CIR. Luego, antes de ejecutar la simulación, lo que nosotros vamos a tener que hacer va a ser establecer los valores iniciales. Recordemos, ¿no? Las ecuaciones diferenciales no me dan el número de, el número de susceptibles en el periodo 2, ¿no? Me va a dar cuántos susceptibles más van a haber entre pasando el periodo 1 al periodo 2. Y para ello, para que me calcule cuántos hay actualmente en el 2, lo que tengo que saber es cuánto hay en el primer periodo. Por eso es que yo le doy valores iniciales. Y para este caso, como estamos evaluando un n del 100%, o sea, de 1, lo que nosotros vamos a hacer para este ejemplo, vamos a considerar que el 99.9% de la población se encuentra susceptible y solo un 0.1% se encuentra infectado. Recordemos, para que el modelo funcione, el compartimento S, el compartimento I y el compartimento R, cuando yo lo sume, me tiene que dar igual al N, ¿no? En otras palabras, estoy cumpliendo aquí con el supuesto. Entonces, vamos a indicar. Vamos a poner
vamos a crear un nuevo objeto, pero esta vez con los valores. Ya. Entonces estamos considerando acá un 99.9% de susceptibles. Estamos considerando un 0.01 de infectados, o bueno, un 0.1% de infectados. Y finalmente, de recuperados, estamos considerando que por el momento no hay recuperados, ¿no? Y nuevamente, creo la función para que pueda almacenarse en el environment. Y acá me aseguro de que se encuentre todo correcto, ¿vale? Entonces, una vez que yo ya he establecido todos los valores necesarios para correr mi simulación, lo que me queda hacer es ejecutar la integración numérica. Y para ello vamos a usar la función ODE del paquete de Solve, ¿no? Entonces, ODE tiene 4 argumentos. El primer argumento son los valores iniciales de los compartimientos. Luego el argumento times, que viene a ser el tiempo, ¿no? Los puntos en el tiempo sobre el cual quiero que ejecute las ecuaciones. El modelo, que en este caso es la función que yo he creado inicialmente, que es sirmod. Y los parámetros que yo estoy considerando, que son la tasa de nacimiento y mortalidad, la tasa de recuperación, también la tasa de contacto y finalmente el tamaño total de la población. Entonces, vamos a definirlo. Vamos a definir el objeto output, donde yo quiero que se almacene donde yo quiero que se almacenen los datos generados, las simulaciones dentro de cada periodo del tiempo, ¿no? Y la función ODE. Comenzamos con Y, que como bien les dije, es los parámetros, la cantidad inicial con la cual se va a empezar a simular, ¿no? Luego tenemos el argumento times, que son los puntos en el tiempo, que le puse el mismo nombre por temas de simplicidad. Luego, el argumento func, que viene a ser la función del modelo que yo creé inicialmente, que es sirmod. Y finalmente, los parámetros del modelo, ¿no? Que también lo nombré params. Y a través de esto, R va a ejecutar de forma iterativa las ecuaciones diferenciales, ¿no? Primero va a calcular para dentro de cero, tomando en cuenta el punto inicial, que es el tiempo cero, va a calcular para el tiempo 0.1. Luego, a partir de 0.1, va a calcular para el 0.2. Y así, de forma iterativa, hasta llegar a completar los 261 puntos en el tiempo que yo le he dado. Corro la función y, como si fuera arte de magia, R ya ha ejecutado las ecuaciones diferenciales 261 veces multiplicado por 3 porque son 3 ecuaciones, ¿no? Entonces, para temas más didácticos, más prácticos en R, existe una forma de presentar los datos que viene a ser los data frames, que son de, tablas de columnas, ¿no? Definidas, que me van a permitir posteriormente generar gráficos, ¿no? En su uso más inmediato para este taller. En este caso, el output que me ha generado es una matriz, pero yo no quiero que sea una matriz, sino un conjunto, un conjunto de datos, o bueno, una tabla de datos que se define acá como data frame. Entonces, lo que yo hago, nuevamente, ¿no? Tenemos que recordar que los objetos, los valores están almacenados en el environment. Y actualmente, si yo creo nuevamente un objeto con el mismo nombre, lo que simplemente es que va a reemplazar el valor del objeto. Y para ello, yo voy a usar la función asDataFrame,
para convertirlo a una tabla de datos. ¿Y qué van a ver? Acá, ustedes fíjense en el output, que lo tienen de esta manera, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros lo convertimos a data frame, si bien al momento de verlo va a permanecer similar, la forma en la cual trate los datos R va a cambiar, ¿no? Y voy a poner acá output. En este caso, vemos que ha aparecido acá la flecha, en la cual, que como ya lo toma como data frame, ya sabe que a esto se refieren con variables como tal, ¿no? Y que cada fila corresponde a una observación de estas variables, ¿no? Como tal. Entonces, al verlo, se va a ver similar, pero la forma en la cual trabaje los datos R con las próximas funciones que le dé es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, nosotros ya tenemos acá los datos simulados. Dentro del tiempo 1, dentro del tiempo 0.1, 2, así, hasta el 260, el tiempo 26, que es la semana 26, ¿no? En este caso, lo único que nos queda es que yo con esta tabla no puedo inferir mucho, ¿no? Como tal. Por ello es que R lo que me permite además es generar gráficos. Y en este caso yo les he dejado un gráfico simple con el paquete ggplot, que para eso es que también les he hecho, o bueno, les estoy dejando la forma para instalar el paquete tidyverse que trae la forma, que trae las funciones de los gráficos en R, ¿no? Y este gráfico simple, ahorita de forma un poco más rápida lo voy a explicar, ¿no? Ya cuando toque su momento lo voy a explicar más a detalle. Es que voy a generar una función de un gráfico con los datos del output, en otras palabras, los resultados de mi modelo, tomando como variable para el eje X al tiempo y para el eje Y la cantidad de susceptibles, de forma base, ¿no? Luego, lo que voy a hacer es generar una línea de susceptibles, ¿no? Esa es la cantidad de susceptibles que ha predecido mi modelo a través del tiempo. Luego, lo que hago, ¿no? En este comando es crear una nueva línea, pero de los infectados. Y además, le asigno un color característico, que en este caso será el rojo, ¿no? Vamos viendo. La función ggplot funciona por capas, ¿no? Esta capa es la del lienzo, esta capa es de la línea, ¿no? Esta capa es de la segunda línea roja y nosotros acá vamos a añadir una línea verde, pero además, ya para ejecutar toda la función completa, vamos a cambiar de los, el nombre de los ejes, porque acá tenemos nombre S y nombre de time como tal, debido al nombre de las columnas. Entonces, ejecutando esta función, tenemos un gráfico sencillo, ¿no? Que viene a ser el modelo SIR como tal. Y vemos aquí cómo evolucionan en la línea roja nuestros infectados y también cómo evolucionan los recuperados y cómo evoluciona el número de susceptibles a través del tiempo. Para entender un poco mejor, esta es la forma de hacer el gráfico simple. Ahora voy a hacer el complejo, ¿no? Para ya empezar a interpretarlo. Que en este caso estoy definiendo valores que voy a colocar dentro del gráfico. Y este vendría a ser el gráfico complejo, ¿no? Ya, interpretando este gráfico, en primer lugar, lo que podemos ver es que aquí yo he calculado la tasa reproductiva efectiva, que se define, a diferencia de la tasa reproductiva básica, el R sub 0, que se definía como el número de casos secundarios que va a originar un caso durante el transcurso de su enfermedad en una población totalmente susceptible, el- la tasa reproductiva efectiva va a corresponder al número de nuevos casos
generados por un infectado durante el transcurso de su enfermedad, pero tomando en cuenta la proporción de población susceptible que existe dentro de la población, ¿no? En otras palabras, mucho más preciso es el R sub E, ¿no? Y vemos aquí que una forma de ver e interpretar este brote, ¿no? Vemos que acá hay una curva de infectados, pero hay un punto donde la curva comienza a decrecer, ¿no? Y es el punto cuello de botella que les expliqué en el momento de ver los puntos críticos para que se mantenga una endemicidad dentro de la enfermedad, ¿no? Y ese punto crítico es que la enfermedad comienza a tener una transmisión ineficiente. Y aquí justo podemos empezar a ver que, recordemos que yo he puesto la línea negra representando tanto la proporción de susceptibles como el R sub E, debido a que representa, ¿no? Está directamente proporcional a, al R sub E, la proporción de la población susceptible. Por eso es que equivalen al mismo valor, solo que tomando en cuenta este eje. Y vemos que a la semana 5, bueno, a mediados de la semana 5, la población de infectados comienza a bajar y esto es coherente cuando el R sub 0, el R sub E, discúlpenme, llega a bajar de 1. En otras palabras, mis infectados no están generando menos, o bueno, ya están habiendo individuos infectados que no están llegando a generar nuevos casos. Interprétese así, ¿no? Y cuando todos los infectados mm, comienzan a generar menos casos, en otras palabras, van a ver que van a haber infectados que se van a recuperar, pero los susceptibles, ya no hay suficientes susceptibles como para mantener creciendo la curva de infectados. Y por ende, una vez que llega a 1 la tasa reproductiva y llega a bajar de 1, comienza a disminuir y comienza a extinguirse la infección. Y en este caso, de epidemias cerradas, donde no hay nacimientos que puedan renovar la población de infectados, la población de susceptibles, ¿no? Va a caer y se va a extinguir hasta llegar a cero. En este caso, antes de la semana 25, ya me quedo sin infectados, ¿no? Entonces, pasamos a la diapositiva. Acá, como bien mencioné, observamos una epidemia cerrada, ¿no? Sabemos que con estos valores el brote va a tener este comportamiento, ¿no? Que va a tener un pico de infectados, pero estos con el tiempo, en un tiempo menor a medio año, va a extinguirse. ¿Y esto es por qué? Porque mi población de susceptibles crece constantemente, mientras que mi población recuperada, en otras palabras, los que tienen inmunidad de por vida, va creciendo, al punto de que los infectados ya no estén generando nuevos casos como lo hacían al inicio del brote. Y esto deriva en la extinción de la transmisión, ¿no? Entonces, como bien mencionamos, ¿no? Eh, los infectados, la proporción de infectados va a comenzar a disminuir una vez que la tasa reproductiva efectiva sea menor que 1, como bien hemos corroborado aquí, que es a mediados de la semana 5. Y para este tipo de epidemias, algo que nos permite hacer este tipo de modelos es determinar el tamaño final de la epidemia, que viene a ser la cantidad de infectados, ¿no? O bueno, la cantidad de personas
que se han recuperado de la infección o que han pasado por la infección, mejor dicho, ¿no? Que para el caso de una epidemia cerrada, donde no hay nuevos ingresos ni hay salidas, viene a ser el porcentaje total de los recuperados, ¿no? Que en este caso sería alrededor del 96% de tamaño final de epidemia. Para epidemias epidemias abiertas, donde sí hayan nacimientos y defunciones, sí va a variar el cálculo del tamaño final de la epidemia. Y no lo podemos estimar de forma directa como se hace acá el NR, ¿no? O bueno, mejor dicho, de forma directa, observando solo el porcentaje de recuperados al final de la extinción de la enfermedad. Y algo adicional también es que nosotros podemos calcular aquí, usando los parámetros, la tasa reproductiva básica de nuestro modelo. ¿Y esto cómo lo hacemos? El parámetro beta, la tasa de contacto, dividido entre la suma de la tasa de recuperación, o sea, gamma, más la tasa de natalidad/mortalidad, ¿no? Y esto, sabemos que el beta es 2 y que no estamos considerando natalidad ni mortalidad, y un gamma de un medio me va a dar un número reproductivo base, una tasa reproductiva básica de 4, ¿no? En otras palabras, al inicio del brote, donde había una mayor cantidad de susceptibles, este valor se asemejaba bastante a 4, ¿no? Como vemos aquí también. Y de esta manera nosotros podemos predecir el comportamiento de los brotes para hacer tomas de decisiones. Con este código que yo les estoy dejando, ¿no? Ustedes pueden editar el valor, la tasa de contactos. Imaginen qué pasa si es que aumentamos la tasa de contactos, cómo es que se comporta el brote. En este caso, vamos a editarlo, a ver, antes de acabar con esta presentación. El beta vamos a incrementarlo a 4. Y lo que yo espero, si aumento la tasa de contactos, es que mi epidemia termine más pronto. ¿Por qué? Como vimos en el caso de los cuellos de botella, ¿no? Me voy a quedar más rápido sin población susceptible, ¿no? En este caso, vamos a correr todo el modelo y vamos a hacer solamente el gráfico simple. Y comparando con el otro gráfico, vamos a poner acá el valor de 2. Vemos que efectivamente, ¿no? Comparando, este es el primer gráfico, y cuando le añado, ¿no? a un beta de 4, voy a tener un pico de infectados más pronto. Sin embargo, dado a que no hay renovación de susceptibles, mi epidemia, mi brote, mejor dicho, va a terminar más pronto, ¿no? Debido a que va a llegar más rápido por debajo del 1 mi tasa reproductiva efectiva, ¿no? Y así ustedes pueden ir probando valores para los parámetros para ver cómo es que estos afectan a la simulación. Por ejemplo, ingresemos natalidad y mortalidad, ¿no? Vamos a decir que un 20% de la población, eh, primero, que un 20% de la población total se va a definir como nuevos nacimientos y que 20% de cada compartimento va a fallecer. Y aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Cuando yo ingreso nacimientos, ¿no? Acá ven cómo se comporta en la curva. Es que se va a renovar la población susceptible y se va a renovar a un punto en que va a lograr, en este caso, mantener una endemicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien mis infectados han subido, ¿no? Si se van recuperando, los recuperados van falleciendo, en todos los compartimientos va falleciendo y por ende
nueva gente va ingresando dentro de los susceptibles. En otras palabras, hay una alimentación de la población y por ende estos nuevos susceptibles pueden llegar a infectarse y a mantener y llegar a un punto de equilibrio en este caso, ¿no? Donde va a haber una proporción de recuperados, un poco casi del 50%, una proporción de lo que son los susceptibles del 30, ¿no? Aproximadamente 35, y finalmente una población constante de infectados cercana al 20%, ¿no? Y de esta manera nosotros podemos simular la transmisión de enfermedades y podemos probar estrategias de control. Por ejemplo, si yo reduzco, ¿no? Acá yo puedo probar mi modelo, primero recordemos el modelo base, que es este, y qué es lo que sucede si yo al inicio del brote, ¿no? Para esto yo lo que puedo hacer es, ¿qué pasa si me llaman alrededor de la semana 5 del brote, ¿no? No la semana 5, la semana 3, vamos a ver, que está creciendo recién. ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo aquí buscar cuál es el valor de los compartimientos dentro de esta semana, ¿no? Y lo puedo ingresar como valores iniciales. Una vez que los ingreso aquí como valores iniciales, yo puedo probar qué sucede si en este momento yo disminuyo la tasa de contacto. Como en COVID, vayámonos a este ejemplo, ¿no? De que, ¿qué pasa si yo hago confinamiento total, ¿no? O bueno, confinamiento total viene a ser un beta de cero, pero que al final va a derivar a que no va a haber infectados y va a caer simplemente la curva. Pero si lo reduzco a la mitad, ¿no? Y vamos a usar los valores iniciales de aquí. Vamos a traer los valores de cada uno de los compartimentos, ya para finalizar esta presentación. Y lo que va a pasar es que con esta proporción dentro de la población me va a definir qué pasa si en esa semana, si en la semana 3 yo decido disminuir la tasa de contactos, ¿no? Entonces, borremos el modelo y lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí se nota un poco cortado, ¿no? Porque le hemos quitado 3 semanas, pero vemos que si disminuyo la tasa de contactos, el pico es menos elevado como tal. No llega solamente un pico cercano al 20%, cuando si no hubiese hecho nada, hubiese llegado a llegar casi al 40%, 35% del pico, ¿no? Y esto se deriva en una menor cantidad de enfermos y por ende menor cantidad de gente que vaya a representar un gasto dentro de la salud pública, ¿no? Y de esta manera yo puedo evaluar diferentes estrategias de control con este modelo SIR, ¿no? Luego, para los siguientes modelos, uno ya puede buscar, ¿no? Cuáles son las ecuaciones diferenciales propias y e ingresar la notación de estas ecuaciones en R dentro de la función que les he presentado, ¿no? Y de esta manera concluimos ya esta presentación, este taller un poco más introductorio, podría decirse, dado que el modelado epidemiológico es un tema un poco complejo, pero que es importante que ustedes se vayan con las bases teóricas bien claras y con al menos el tipo de modelos más usados recurrentemente, que son los compartimentales, cómo es su lógica y cómo es que yo los puedo aplicar en R, ¿no? Como lectura adicional, estas diapositivas creo que se las van a compartir, así que, bueno, pueden revisarlas, que son en los cuales también he basado la presentación y también para que ustedes puedan ahondar mucho más en el tema. Y finalmente,
No sé si queda espacio para preguntas, pero en caso lo haya, son totalmente libres de hacerlas. Creo que la presentación ha durado poco más de 1 hora y cuarto, ¿no? Pero en todo caso, si tienen algunas preguntas y no las pueden responder acá, pueden anotar mi correo electrónico y yo con gusto se las voy a responder apenas tenga tiempo. Y bueno, finalizar también con una frase de Séneca, ¿no? Que también para motivarlos a dar sus puntos de vista, ya sea a través de del correo o a través de las preguntas en estos momentos, ¿no? De que si ustedes tienen otras posturas, mientras estén bien fundamentadas, son bienvenidas y pueden enriquecer este curso, ¿no? Este taller en este momento y el curso más adelante, ¿no? Así que, bueno, por mi parte, es la presentación, esta es la introducción al modelado epidemiológico para predecir el comportamiento de los brotes. Y no sé si hay espacio para preguntas, me confirman los organizadores del taller del Centro de Investigación e Innovación Profesional. Docente, buenas noches. Por cuestión de tiempo, solo tenemos espacio para una pregunta, por favor. Se va a habilitar el chat. Ah, vale. Por el chat pueden hacer la pregunta. Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto poder acercarles a ese tema del modelado epidemiológico, que es bastante útil al momento de que nosotros evaluamos estrategias de control. Bueno, al parecer no hay preguntas, creo, así que ustedes optan si finalizar la reunión o no. Bueno, docente, muchas gracias por su participación. Nosotros vamos a proceder con el sorteo de las becas y la presentación del programa. Gracias. Listo, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos por su atención y por estar acá. Es un gusto y espero verlos pronto nuevamente. Bueno, Perfecto. Muchas gracias, Magíster. En esta oportunidad creo que a todos les ha gustado bastante el taller. Perfecto, comunidad de Ciflatan. Bueno, después de lo que hemos visto hoy, queda claro que saber manejar e interpretar datos no solo es una habilidad más, sino es una herramienta clave para tomar decisiones en el sector salud, anticiparse a los problemas y proponer soluciones con evidencia real. Bueno, les comento que este programa cuenta con 350 horas académicas, tiene una duración de 4 meses de clases en vivo, 100% en vivo, van a ser interactivas y van a ser los sábados y domingos de 5 a las 7 de la noche, hora peruana. Y además eso no es todo, ya que al finalizar van a poder obtener 8 certificados, los cuales les van a ayudar bastante en lo que es el mundo laboral. Este programa de alta especialización en análisis de datos, bioestadística y epidemiología aplicada está diseñada justamente para eso que aprenderás desde cero, de forma práctica a trabajar con RStudio, Python y Power BI. Y además un plus es que también van a trabajar con ChatGPT para automatizar todo lo que son los procesos. En este caso, bueno, les comento que aún tenemos todavía cupos disponibles con esta promoción exclusiva. Vayan a escribirme al link que se está enviando por el chat del Zoom. Escríbanme y en este momento yo les estaré brindando toda la información. Recuerden que nos quedan solamente 5 vacantes para esta promoción exclusiva y esténse atentos ahorita porque vamos a hacer ya el sorteo de una media beca, bueno, de una beca completa y 2 medias becas. buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a hacer el sorteo de las becas, 2 medias becas y una beca completa. Recuerden que el link para el formulario se envió al chat. Aún tienen unos segundos para poder matricularse y para pasar al sorteo.
Bueno, con todos comenzamos el sorteo. A soporte le digo que comience el sorteo, por favor. Mucha suerte a todos. Y el primer ganador o ganadora de la media beca es Gianfranco. Ah, comunícate con el Duolingo que enviamos en el chat, por favor. Bueno, comenzamos. Mucha suerte a todos para la segunda media beca. Muchas felicidades, Cintia Mercedes Aguilar Benavides. Eres acreedora a la segunda media beca. Ahora pasamos a la beca completa. Mucha suerte a todos. Les deseamos la mejor de las suertes. Y el ganador de la beca completa es Aliester Villaseca Villegas. Muchas felicidades. Comuníquense con el Duolingo que enviamos al chat. Fue un gusto tenerlos acá en el taller gratuito. Tengan la oportunidad de matricularse al programa de especialización, que está muy interesante, y gracias por su participación.